Bueno, pues vamos a empezar el capítulo 23 de Teoría sobre la Plusvalía, dedicado a Cherbuliez. Me parece que es de los capítulos quizás con menos contenido, luego comentéis qué opináis, de los capítulos menos interesantes y encima con múltiples pequeños errores de traducción de Wenceslao Roces que hacen, es un capítulo especialmente pesado por las dos razones. Bien, el punto inicial del que parte Marx, la primera reflexión es, como todo esto es un borrador que está todavía sopesando, como terminar de cerrarlo, pues es si incluirlo o no incluirlo aquí. Os comparto que la edición alemana no pone entre corchetes, no cuestiona si eso no es economista, o por lo menos no explícitamente. La palabra introducirlo entre los economistas está añadida por la edición inglesa y la edición española de Wenceslao. O sea, Marx dice, no sé si introducirlo aquí porque es sismondiano. Y claro, la nota de los editores nos dice, en lo que se refiere a Sismondi, Marx no se proponía estudiar sus ideas en las teorías de la plusvalía, sino en la parte de su investigación destinada a tratar el movimiento real del capital, competencia y crédito. Entonces, bueno, yo yo no lo sé, solo que no sé hasta qué punto es 100% seguro poder decir que no va a estar aquí por ser economista o por ser, o en cuanto a sismondiano, va a ir allí donde se va a tratar a Sismondi, sin más, esa cosa. Luego, si tenéis algo que aportar, solo dejo esa duda. Vale, el punto 1 tiene el título de los editores puesto investigación sobre dos partes del capital, la parte formada por maquinaria y materias primas y la parte consistente en el fondo de víveres, que es así como lo llama Cherbuliez, ¿no? Pues ya sabemos nosotros es el capital variable, pero bueno, lo llama así fondo de víveres, creo que es una palabra en inglés, ¿no? Approvisionment. Bien. Lo primero con la que comienza haciendo Marx es poniéndonos una cita de Cherbuliez que evidencia que él está reduciendo el capital a sus elementos materiales del proceso de trabajo, ¿no? Lo típico de identificar el capital solo con las máquinas sin entender cuál es la relación social en la que están inmersas esas máquinas y el proceso de valorización que se está llevando ahí a cabo, ¿no? Entonces se ve solo el capital como herramientas que están, o máquinas y trabajadores en un proceso de trabajo, y no se entiende ahí lo que está pasando en términos de valor y de relaciones socioeconómicas. Bien, nos comenta Marx una idea que comparten Cherbuliez y Ramsay, que es que con el aumento de la productividad, este fondo de víveres disminuye. Y Marx, después de decir eso, comenta, parecen pensar que necesariamente hay una disminución en la masa de medios de subsistencia, de necesarios, pone la palabra en inglés, vale, no tengo aquí la edición alemana, pero bueno, es un sustantivo de los básicos, lo básico, que puede usarse como capital productivo, lo cual no es así en modo alguno. Lo que expone Marx es que, lejos de disminuir, ¿no? Pues una gran parte del plusproducto, formado por medios de vida, es consumido por trabajadores improductivos, ¿no? Por ahí cita después criados y soldados, y por no trabajadores, o que se cambia por artículos de lujo. Bien, de esta idea de que dice Marx de que parecen pensar que necesariamente hay una disminución en la masa de medios de subsistencia, pues yo, o sea, si luego vamos hasta la cita que comparte de Cherbuliez de la página 349, pues parece contraponerse a esto. Entonces yo, claro, no sé si el Cherbuliez decía muchas cosas y muy diversas, porque la cita que comparte la página 349, Cherbuliez dice, la mayor productividad mediante maquinaria, pese al cambio que se opera en la proporción del fondo de medios de vida respecto al capital constante, este elemento, ¿no? Los medios de vida, experimenta, sin embargo, un incremento absoluto que permite emplear un número adicional de obreros, ¿no? O sea, entonces, bueno, no sé si no he entendido bien lo que Marx comenta ahí o si es que Cherbuliez en diferentes partes de su obra es contradictorio consigo mismo. La cita esto que he puesto aquí con tachaduras y en negritas porque Wenceslao pues ha puesto esto así, parte cada vez mayor y en la edición alemana pone gran parte y aquí pues obviamente no existen
trabajadores, no existen no trabajadores improductivos, son trabajadores improductivos y no trabajadores. Claro, pero todas estas frases te las encuentras en la lectura tranquilamente y dices no trabajadores improductivos, pero ¿eso qué es? Y ya tienes que ir a la edición alemana, etc, etc. Bueno, aumento de capital constante y disminución relativa de capital variable. De esto va lo poquito que queda en el apartado. Sí, luego, una de las cosas que dice Marx, que se está compartiendo por el chat, es que Cherbuliez dice una cosa sismondiana y su contraria, ricardiana, y que pues eso puede estar detrás de esta contradicción entre lo que comenta aquí Marx y la cita que después comparte de Cherbuliez. Uno de los párrafos interesantes, bastante visuales, de cara, por ejemplo, a hacer agitación o difusión de qué es el plusvalor y tal entre la clase trabajadora, es el parrafito ese en el que Marx explica que el hecho de que se convierta en capital variable una parte cada vez menor del capital total, bueno, pues puede observarse de otra manera, ¿no? En vez de verlo en términos de valor, vemos qué volumen de la clase obrera está ejerciendo qué papel, ¿no? Pues, el cierre, ¿no?, con el que acaba ese párrafo es que si el plus trabajo equivale a media jornada, pues es lo mismo que si la mitad de la clase obrera se dedicara a producir para la subsistencia de la clase y la otra mitad se dedicara a producir para los capitalistas en cuanto a productores y consumidores de lujo o de primera necesidad. Pero el caso es que para mantener a otra clase. También otro de los puntos contradictorios de este capítulo, claro, como son borradores, es que Marx dice, es importante en Cher, vamos a llamarle Cher, y Ramsay, que contraponen el capital variable al constante, ¿no? O sea, es decir, encuentran la distinción del capital en el seno de la producción, esa distinción tan fundamental que ya sabemos que muchos no identifican y que incluso dice Marx que muchos mezclan la distinción entre cómo se mueve el capital en la circulación, ¿no? Esa distinción entre capital fijo y circulante la confunden con la distinción entre capital variable y constante, ¿no? En principio, si llegamos hasta aquí, decimos, bueno, pues Cherbuliez y Ramsay en este punto están en lo acertado, pero más adelante nos va a decir Marx que lo confunde, o sea, que se ve que lo identifica en unos momentos y en otros, pues lo confunde. Lo cual, claro, en nuestro caso, cuando estamos leyendo este capítulo desde fuera, sin haber leído nada de Cherbuliez, pues resulta pues, muy confuso, muy engorroso de llegar a entender definitivamente la cuestión, más allá de saber que el Cherbuliez pues debía ser contradictorio. Una de las cosas que primero quiere despejar más del problema entre el volumen de capital constante y capital variable es que el hecho de que en el conjunto de la sociedad haya más trabajadores produciendo materias primas y maquinaria que produciendo medios de vida directos, eso es un aspecto de la mera división del trabajo. No es el núcleo de la cuestión, ¿no? Entonces, retira este problema, que es un problema de la división del trabajo, y se va al cuál es el núcleo de lo que conviene analizar. La diferencia sea la rama en la que sea, la diferencia entre el volumen de trabajo pretérito, ¿no?, lo que llamamos capital constante, y el trabajo vivo, es decir, en términos de valor, aquello que corresponde al capital variable y al plusvalor, una vez ese trabajo vivo se objetiva en la nueva mercancía, ¿no? Uy, Joaquín, has dicho algo, pero se te oye muy bajo. Hay un error de orden por parte de Wenceslao que confunde la cosa. No es el producto del trabajo lo que dice. Lo que dice es, lo importante es la proporción en que el producto, es decir, lo que sale de la producción, en que el producto repone el trabajo pretérito, es decir, el capital constante, y la proporción en la que tiene que pagar trabajo vivo. O sea que lo importante es cómo el producto repone el capital constante, y cómo se divide entre reposición de capital constante y pago al trabajo vivo. Esa es la idea. No es el producto del trabajo, sino que el producto repone el trabajo pretérito, capital constante, y paga al trabajo vivo. Con el producto se paga al trabajador, no se le adelanta el salario. Una idea que nos decía también cuando hablaba de Ramsay.
Vale, 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 vale. Página 320, abajo del todo es donde está la palabra movida. Y bueno, lo que sigue desgranando Marx son cuestiones que ya conocemos. A mayor escala de la producción capitalista, mayor es el capital constante y, por tanto, mayor cantidad de producto permanece en la producción, ¿no? De ese producto que sale a la venta, mayor cantidad del valor pertenece a la producción. También, al mismo tiempo, más valores de uso, ¿no? Se producen más valores de uso con una cantidad de capital variable relativamente menor, aunque ya sabemos que en términos absolutos aumenta ese capital variable, y la parte apropiada por los trabajadores también será relativamente menor. Y además nos comenta Marx que este mismo proceso de aumento de la producción, de la productividad y aumento de la producción capitalista y aumento del capital constante, pues va a crear un proceso de exceso relativo de población obrera, ¿no? Lo que se llama el ejército industrial de reserva, etc, etc. Bien. ¿Alguien quiere añadir algo sobre el punto 1? Pasamos al punto 2. El punto 2, en buena medida, tiene que ver o principalmente con la ganancia, la explicación de la ganancia. Se lo han titulado así los editores, sobre el descenso progresivo del volumen de trabajadores en proporción a la magnitud del capital constante. Claro, esto, en última instancia, pues tiene que ver con la caída tendencial de la tasa de ganancia. Decir que lo que aparece aquí entre corchetes en los primeros 4 párrafos, eso es, primeros 4 párrafos de la página 321 a las primeras 2 líneas de 322, en la edición alemana e inglesa pone que está tachado por Marx. Bueno, si está tachado por error o está tachado porque consideraba que lo explicaba mejor en otro momento, luego lo podemos debatir. Hay cosas que dicen aquí que son completamente coherentes con lo que dice después. Pero bueno, el hecho es que está tachado. Bien, lo que dice, y aquí lo he puesto yo en gris para que quede visualizado. Marx nos habla de un hecho incontrovertible, que es que a medida que se desarrolla la producción capitalista, aumenta el capital constante y disminuye el capital variable respecto al constante, ¿no? En sentido relativo. Y este es un asunto al que Ramsay y Cherbuliez dedican su atención. Y lo que Marx está en este momento preguntándose es si este aumento de capital constante respecto al variable explica el descenso de la tasa de ganancia. Y además, que a la hora de observar esto, que no se observe solo en términos cuantitativos, no solamente se observe el aumento del volumen porque no está ahí el kit de la cuestión en cuanto aumente la cantidad de máquinas respecto a la cantidad de trabajadores, sino la proporción de valor entre el capital constante y el capital variable, ¿no? Que eso es una cuestión que también va a aparecer más después a lo largo del capítulo, a la hora de analizar la composición del capital, ¿no? Analizarla en términos técnicos, que es eso, en términos pues de valores de uso y de materias reales, ¿no? No sé cómo llamarlo, de máquinas y seres humanos, ¿no? Lo que es el proceso, todo lo que está inmiscuido en el proceso de trabajo. Y eso es una cosa, y la otra cosa es la composición del capital en cuanto a su valor, ¿no? Cuánto valor se emplea en el capital constante y cuánto valor se emplea en el capital variable. Bien, y pues completamente al hilo con esto, en las páginas siguientes, Marx lo explica, fuera de esto tachado, ¿no? Que si la productividad de la mercancía aumenta al mismo tiempo y nivel que la productividad de sus materias primas, la relación de valor mercancía-materia prima permanece inalterada, y también la relación de valor materia prima capital variable, ¿no? Estas relaciones de valor son lo que hay que tener en cuenta para llegar a descubrir si la caída de tasa de ganancias se explica por este hecho incontrovertible. Y bueno, otro detalle que señala Marx es que la máquina, para desplazar trabajo, pues siempre no puede costar tanto trabajo como el que desplaza, pese a que el capitalista industrial pues necesita una gran cantidad de capital para empezar la producción, en contraste con el artesano hilandero, que con un uso ya le valía, ¿no? Pero a pesar de esa ingente cantidad de gasto que se hace en la maquinaria,
si en relación con la cantidad de trabajadores que desplaza, pues la máquina hilar siempre es más barata, ¿no? Esa es la clave. Y entonces, a lo que va las siguientes páginas es un poco a hablar eso, de la productividad del trabajo, de cómo la productividad del trabajo a través del desarrollo de la maquinaria. Entonces, cómo la maquinaria va desplazando capital variable, ¿no? El desplazamiento de capital constante por capital variable. Y bueno, en términos técnicos, consiste en esto, ¿no? En un volumen decreciente de trabajadores, en relación con la cantidad y extensión de la maquinaria empleada, ¿no? La sencilla herramienta del hilandero, ese uso, sustituido por un conjunto de herramientas con sus fuerzas motrices y transmisoras del movimiento, aparte de los materiales para generar la fuerza motriz y los edificios necesarios, ¿no? Interesante esta página para contrastar con el capítulo sobre la maquinaria del capítulo 1, del libro 1 del Capital. ¿Cómo se abarata la maquinaria? Pues bueno, por el abaratamiento de las materias primas, por el empleo de máquinas para producir máquinas y indirectamente, pues a través del abaratamiento de la fuerza motriz, ¿no? Porque Marx dice que a medida que aumenta este conjunto de máquinas empleadas, este aparato de maquinaria más complejo, la fuerza motriz, aunque tenga que ser también, vaya teniendo que aumentar, va siendo más eficiente, ¿no? O sea que en sentido relativo, la fuerza motriz se va abaratando. Y bueno, ahí repito otra vez que obviamente las máquinas son más caras que la herramienta de la manufactura, pero ya se hemos dicho que respecto al volumen de trabajadores es más barata, ¿no? Y luego pues se va abaratando la máquina y sus componentes, pero nos dice Marx que se desarrolla este sistema de maquinaria, por lo cual se va abaratando cada elemento, pero aumenta el precio del conjunto, ¿no? Aumenta el conjunto del capital constante. Y aumenta también con... Joaquín, ¿quieres decir algo? Se está metiendo se mete el audio. Aumenta con este sistema de maquinaria, pues todo este capital constante que se enfrenta al obrero, ¿no? Y nos comenta también Marx que no tiene nada que ver con el valor de la máquina, pero la creciente velocidad que se consigue mediante ella también aumenta la productividad, ¿no? Y estos dos puntos, pues, también son muy visuales a la hora de comprender cómo se barre con la hilandería, ¿no? Toda esa maquinaria más veloz y más potente que deja al obrero completamente a merced de ser contratado por el capitalista, porque comprando un uso es completamente insignificante, ¿no? Lo que puede hacer. Entonces aquí está esta cuestión del empobrecimiento relativo y la dependencia creciente del obrero respecto al capital, no porque no pueda consumir 2 o 3 cosas más, sino porque no puede por sí mismo hacerse un hueco en la producción, si no es vendiendo su fuerza de trabajo al capitalista. No tanto porque sea absolutamente miserable, sino porque su capacidad de producción es nula frente a los medios de producción contemporáneos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, visto esto, Marx llega a la conclusión, dice que es evidente o tautológico, ¿no?, que la creciente productividad del trabajo por medio de la maquinaria corresponde al valor progresivo de esta en relación con el capital variable. Bueno, pues si justo la maquinaria se basa en sustituir trabajo vivo por trabajo muerto, pues son formas, es una tautología, ¿no?, una forma repetida de decir lo mismo, ¿no? Que obviamente a medida que aumente la productividad, aumenta el capital constante respecto al variable. Nos pasa ahí una reflexión de pasada, de que cuanto más paulatino es el gasto de la maquinaria, menos trabajo requerirá para su reproducción. Bueno, cosa que hemos hablado algunas veces sobre el tema de la obsolescencia programada y demás. Solo compartir la reflexión de que creo que ya no recuerdo si es en el libro 3 o donde Marx habla sobre
el desgaste moral de la maquinaria, que lo que vemos hoy en día es que la mayoría de elementos tecnológicos, como en cuestión de 3 años se quedan desfasados, solamente, o sea, lo más eficiente es que duren físicamente lo mismo que van a durar en términos, digamos, morales, ¿no? O sea, entonces, quiero decir que en lugar de esta idea que yo creo que se da más en ámbitos como socialdemócratas de la obsolescencia programada en un sentido de conspiración de capitalistas y de un acuerdo entre capitalistas, que sabemos que esos acuerdos nunca pueden sostenerse largos periodos, ni porque sería casi el equivalente a una planificación económica capitalista, sino que en todo caso pueden ser cosas coyunturales que enseguida saltan por los aires por la propia competencia. En lugar de eso, tener en cuenta que en un contexto en el que las nuevas tecnologías hacen que moralmente cada nuevo aparato, cada móvil quede desfasado en 3 años, es necesario que ese móvil también en 3 años se estropee o se gaste tantos materiales de tal calidad como para que sobreviva 3 años y después ya perezca, ¿no? Bueno, uno de los elementos que nos comenta más, obviamente, cuando aumenta la productividad del trabajo, pues hay que tirar de un uso mayor de materia prima. Y en la indagación sobre qué es lo que hace descender la tasa de ganancia, aunque no hay una exposición aquí sistematizada de la cuestión, pero lo apunta Marx de pasada, como la maquinaria pasa su valor paulatinamente, ¿no? Se va desgastando paulatinamente, eh, y con respecto a la ganancia, lo que importa es el valor completo de la máquina, es decir, un capitalista tiene que adelantar el valor de una planta gigantesca con toda su tecnología para poder empezar a producir y la ganancia se va a calcular en función de ese capital adelantado. Por lo tanto, si el plusvalor no aumenta, ¿no? Pues la tasa de ganancia debe bajar si el capital constante desplaza al capital variable. También hace ahí más una reflexión sobre la producción de lujo y de oro y demás y el desarrollo tecnológico de ciertas ramas, ¿no? Y comenta que aquellas ramas en las que es más caro la materia prima, se limita limita la inversión en capital fijo. Y aquellas ramas en las que es más barata la materia prima con la que se trabaja, se observa un empleo mayor, más temprano o más masivo de la maquinaria. Cosa que sería interesante pues seguir cotejando de entonces a este tiempo, ¿no? Entre estos fenómenos también menciona que la producción capitalista nunca podrá disponer de los procesos orgánicos animales y vegetales como posee los mecánicos y los químico-inorgánicos. Y bueno, hay por ahí alguna otra reflexión sobre la naturaleza del mismo tipo. Interesante esto siempre porque frente a esta idea de que desde el marxismo no se ha tenido en cuenta la naturaleza, pues vemos que en Marx la naturaleza como parte vamos, indispensable para la producción de la riqueza, la reflexión está orgánicamente integrada en la concepción de la economía, de la producción en Marx, ¿no? Bien, él hace un par de reflexiones sobre la renta de la tierra y a ver qué opináis de esto. Una de ellas dice, la absurda ley de la renta de la tierra hace que al progresar la civilización aumente el valor de estos productos, de los productos animales y vegetales. He puesto ahí SIC porque lo he mirado en la edición alemana y pone también valor. Y bueno, hasta donde yo recuerdo, lo correcto ahí sería hablar de precio. O sea, el precio... uy, el aumento de los precios por encima del precio de costo, ¿no? Debido a la renta, pero no del aumento de valor. Pero bueno, no sé, es un borrador, quién sabe. Y la otra reflexión respecto a la renta, también de interés, es que la renta del ganado, el alquiler de la casa, etcétera, o sea, lo que no son de productos de animales y vegetales, en esos casos la renta no es consecuencia, sino causa del valor de estas cosas. Bueno, entre las
entre las causas que hacen aumentar el capital constante, pues, entre ellas está el masivo empleo o el creciente empleo de materias primas que al mismo tiempo con el desarrollo de productividad se abaratan, y lo que comenta Marx es que esto no anula el creciente valor de capital constante, sino que simplemente entorpece ese crecimiento del valor de capital constante. Y pues dice Marx al final de esto, con lo cual damos por liquidada esta basura. Son una serie de reflexiones sobre la productividad y la inclusión de la maquinaria que a mí no me queda muy claro en qué momento esto choca con lo que ha dicho Cherbuliez. En fin. ¿Queréis compartir algo del punto 2? Pues un par de cuestiones en relación precisamente a los puntos que has resaltado. Lo que dice Marx de que cuanto más caro sea el material, menos empleará la maquinaria en la división del trabajo en la preparación de mercancías de lujo. Bueno, eso puede admitirse en relación con el oro y la plata, pero solo hasta cierto punto, porque es importante el libro de Lujo y Capitalismo, cuando todavía no era nazi el padre de Schumpeter, ¿cómo se llamaba el autor de Lujo y Capitalismo? Werner Sombart dice que precisamente las máquinas se perfeccionaron en los siglos XVII y XVIII en la fabricación de productos de lujo. Es decir, el producto de lujo, textil, por ejemplo, aunque sea de algodón, requiere una precisión mucho mayor que los vastos tejidos a los que está habituada la clase campesina y no digamos pues los artesanos, etcétera. Para producir esos productos de lujo hay que inventar nuevas máquinas. Y es precisamente la producción de lujo la que alimenta la fase precapitalista, mercantilista, diría Marx, de desarrollo tecnológico. Y otra cuestión, el siguiente párrafo, pues obviamente también es interesante, porque Marx dice que hay procesos orgánicos animales y procesos orgánicos vegetales. Dice, la producción capitalista no llegará hasta ahora, no ha logrado hasta ahora, ni llegará a lograr nunca disponer de estos procesos como dispone de los procesos puramente mecánicos o químico-inorgánicos. Bueno, yo creo que precisamente una de las características de la nueva fase de la revolución industrial, no de la que conoció Marx, sino de la que estamos viviendo ahora, es precisamente esto. Esto que Marx pensaba que no iba a llegar nunca, está ocurriendo. Es decir, que la producción capitalista es capaz de disponer de los procesos orgánico-animales y orgánico-vegetales de la misma forma que de los procesos mecánicos o químico-inorgánicos. Todo el desarrollo de la bioingeniería pues apunta precisamente en ese sentido. Es decir, que Marx no podía prever el futuro, ciertamente, pero aquí hace una afirmación que, bueno, 150 años después, pues se ve que igual habría que matizarla. O bueno, Joaquín, le podríamos calvar en el sentido de que al mismo nivel nunca llega, ¿no? Porque, o sea, incluso hoy en día la capacidad que se tiene para, bueno, operar, mover cualquier tipo, hacer cualquier tipo de operación química inorgánica es infinitamente también superior, ¿no? Y en cambio, siempre, aunque se consiga cultivar en ambientes súper controlados, siempre hay una serie, ¿no? de actividades metabólicas en todas las plantas, todos los animales, ¿no? Que por más que aumente enormemente, no sé si llegará nunca a estar al mismo nivel que la otra, ¿no? No, pero por ejemplo, en la generación de metano, hoy 250 millones de vacas en Estados Unidos producen menos metano del que producían 50 millones de vacas en los años 50, como consecuencia de la aplicación de biotecnologías a la propia cría del ganado.
Y no digamos el volumen de producción. Con 5 millones de vacas, hoy 5 millones de vacas producen tanta leche como 25 millones de vacas en 1950. Es decir, que ahí hay un desarrollo tecnológico en materia orgánica, un aumento de la productividad como consecuencia de un desarrollo tecnológico que no es orgánico, que es pues el resultado de la aplicación de nuevas técnicas de producción por parte de la organización capitalista del trabajo. Se compartía aquí una pregunta por el chat. ¿La máquina de vapor implementada en las fábricas no bebió en buena medida de los autómatas que se fabricaban para asombrar a las cortes absolutistas de la época? Bueno, eso tiene lo comenta Werner Sommer en su libro. ¿Sí? Joaquín, no se te oye, ¿eh? Eso mismo creo que recordar que lo señala Werner Sombart en su libro, el de lujo y capitalismo. Yo aquí por decir lo que dice Marx exactamente, que es cuanto más caro sea el material, menos se empleará en la maquinaria y la división del trabajo en su preparación como mercancía de lujo, que lo cual diría que no tiene por qué entrar en contradicción con que una máquina se ha sofisticado mucho en un ámbito del lujo, ¿no? Pero también no se usa el algodón en vez de la lana en la producción textil porque aguanta mejor la tensión de las máquinas, porque es más resistente a la tensión de toda la maquinaria tirada por vapor. Hombre, y también porque es mucho más fácil aumentar la producción de algodón que de lana. Para tener lana tienes que tener primero una oveja. Para producir algodón tienes que tener tierra solo. Sí, no sé por qué tengo ese dato, pero no sé exactamente de dónde lo saco. Bien, pues seguimos con el apartado 3, que es el más largo de este capítulo. El barrunto de Cherbuliez de que para la tasa de ganancia es decisiva la composición orgánica del capital. Su confusión ante este problema, Cherbuliez sobre la ley de apropiación en el capitalismo. Bien, entonces, lo que nos dice Marx de partida sobre lo que después va a seguir analizando es que la explicación de Cherbuliez de la tasa de ganancia o se reduce a una expresión matemática que no implica ninguna ley o es falsa, aunque se acerca a la cuestión. La cita con la que parte Marx para ilustrarnos la postura de Cherbuliez es que la ganancia comercial se determina por el valor de los productos comparado con los diferentes elementos del capital productivo. Y frente a esto, pues Marx expone de dónde viene la ganancia. Aunque también, bueno, aquí estábamos hablando, está exponiendo Marx la ganancia todavía sin haber llegado a la tasa general, ¿no? Porque habla de que la ganancia es la proporción entre la plusvalía y el capital total desembolsado, ¿no? Como ya sabemos, la plusvalía se determina por la magnitud y tasa de explotación del capital variable y la proporción entre capital variable y capital constante, perdón, entre plusvalor y capital. Y el conjunto del capital se determina por la proporción entre capital constante y capital variable, ¿no? Esto es el recorrido que ya conocemos de los libros 1 y 3 del Capital. Bien, ¿cómo intenta explicar Cherbuliez la ganancia? Pues en términos de plusproducto y de valor de uso, en lugar de en términos de valor. Y aquí Marx nos dice que esto, ¿por qué? Porque como no contrapone el capital variable al constante, pues no puede hacer esta construcción que ya había hecho Marx de que el capital variable es el que produce el plusvalor y a partir del plusvalor podemos empezar a pensar o a explicar más bien la ganancia. Y esta cuestión de que no contrapone el capital variable con el constante, pues se opone a lo que nos había compartido Marx en la página 320 de que él y Ramsay sí lo hacen, ¿no? Entonces, al parecer lo hacen unas veces y otras veces no. Lo que ocurre con Cherbuliez es como no explica el valor, no explica de dónde surge el plusvalor y entonces tiene que acudir a este otro punto que es la cuestión del plusproducto, ¿no?
saber que hay un producto por encima de lo que repone lo adelantado, ¿no? Y aquí hace Marx una advertencia de aunque toda la plusvalía tome cuerpo en un plusproducto, el plusproducto en y de por sí no es plusvalía, ¿no? El campesino independiente que produce plus trabajo no produce por ello plusvalía. Entonces, bueno, todo gira un poco en torno a la base y cada vez, ¿no?, se nos hace mucho más claro por qué Marx empezó por aquí, ¿no?, cuando empezó, ¿no? Que si no se parte de la distinción analítica entre valor de uso y valor, pues otras muchas consideraciones más concretas, pues se impide llegar a analizarlas bien, ¿no? Ahí en la página 326 hay un error en el apartado 1, 2, o sea, perdón, el párrafo 3, en la segunda línea empezando por abajo, ahí dice, si la estación del año resultara más fructífera, trabajaría el doble. En la edición alemana pone produciría el doble, no trabajaría el doble. Bien, ¿y qué es lo que Cherbuliez, en vez de concebir en forma de dinero el capital que compra la fuerza de trabajo, lo concibe como la suma de los medios de vida que necesita el obrero, ¿no? Y entonces, por eso llama a esta suma, lo llama pasiva, pues que obviamente en este sentido capital variable es pasivo porque el obrero se lo come en su casa, no tiene nada que ver con la producción, ¿no? Ahora, si tomamos el capital variable como la suma de valor que compra la fuerza de trabajo que va a actuar en la producción y a valorizar el capital, pues es otra cosa, ¿no? Pero todo esto, claro, esto está fuera de las consideraciones de Cherbuliez. Y como está en términos de valor de uso y no de valor, pues también le impide explicar la tasa de ganancia y su caída, que en la página 327, cuando falta añadir y su caída en el texto. Ahí pone solo tasa de ganancia. La misma torpeza de la concepción le impide argumentar la tasa de ganancia y su caída a base de la proporción entre este elemento activo y el pasivo y desarrollar el caso de dicha tasa dentro del progreso de la sociedad. Hace Marx una reducción de la primera frase de Cherbuliez a lo que realmente expresa, que la ganancia es el excedente de valor del producto sobre el valor del capital consumido, ¿no? Y había dicho Cherbuliez en un determinado periodo de tiempo, y dice Marx que esto es un pegote si no se explica en qué consiste el proceso de circulación de capital, ¿no? O sea, es correcto, pero está falto de explicación. Y va a haber otros momentos en los que Marx hace la misma crítica. Ahí en la página misma 327 hay una frase que está bastante transformada. La primera afirmación es el párrafo del medio, la última frase. Por tanto, la primera afirmación no es más que la definición común de ganancia. Y lo que ha puesto Wenceslao es, por tanto, la primera afirmación no tiene nada que ver con la definición común de ganancia, que son conclusiones contrapuestas, ¿no? Pues claro, si con la frase de Wenceslao, pues es contradictorio con lo que dice el párrafo anteriormente. Esta es la primera forma usual en que se manifiesta la ganancia, ¿no? Como el excedente de valor por encima del capital consumido. Y así se revela la conciencia del capitalista, ¿no? La ganancia, el excedente del valor del producto sobre el valor del capital consumido en un periodo determinado, o el excedente del valor del producto sobre el precio de costo de este, ¿no? Entonces, cuando luego dice, por tanto, la primera afirmación no tiene nada que ver con la definición común de ganancia, bueno, eso, que verificado en la edición alemana, pues aquí me ha faltado tachar el ver con. O sea, la primera afirmación no es más que la definición común de ganancia. Bien, luego Cherbuliez dice que el valor total del producto aumenta en proporción al capital desembolsado, se haya gastado este o no. Y aquí vuelve Marx otra vez a hacer una crítica en términos de cómo se está exponiendo la cuestión, ¿no?
esto solo pretende revelar subrepticiamente la proposición absolutamente no probada y en su formulación inmediata incorrecta, porque ya presupone el ajuste de la tasa general de ganancia, de que el tamaño de la ganancia depende del tamaño del capital empleado, ¿no? Entonces aquí Cherbuliez en su explicación está teniendo en cuenta un elemento que todavía no ha explicado, ¿no? Lo que también nos sirve para entender cómo, pues, cómo está estructurado el propio capital, ¿no? Y cómo son los pasos suyos, los pasos que va dando Marx. Y bueno, la forma de descartar el plusvalor y lo que vendría a exponer la explotación capitalista por parte de Cherbuliez es que para él el excedente de valor del producto se crea por la diferencia entre el capital consumido y el no consumido, ¿no? Y eso ya dice Marx que no tiene nada que ver con la cuestión. En la página 328 también hay algunos errores. Hay una frase que sobra, que está repetida. La cosa en realidad es también falsa en el proceso de valorización. Toda esa frase es un error. Se ve que Wenceslao, no sé, hay un error, vamos. Lo siguiente es correcto. La cosa en realidad es también falsa. ¿Perdón, Joaquín? Que pregunto exactamente dónde es, en qué línea. El párrafo central, el más grueso, hacia el centro del propio párrafo. La cosa en realidad es también falsa. Es la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La línea 9 del párrafo central. La cosa en realidad es también falsa en el proceso de valorización. Eso ha cogido un cacho de la frase anterior y un cacho de la siguiente y se ha quedado ahí. Debe ser algún tipo de error de, no sé si de imprenta o de lo que sea. Entonces hay que tachar esa frase cortita y entonces luego sigue bien. La cosa en realidad es también falsa en el sentido de que, por ejemplo, un capital del que no se haya consumido la tercera parte y sí se haya consumido en la producción 2/3 partes, arroja incondicionalmente a base de la misma tasa de explotación del trabajo, bla, bla, bla. Y ahí, entre paréntesis, también hay un error que se puede resolver quitando las dos is, prescindiendo de la compensación o de la igualación de las tasas de ganancia, no prescindiendo de la compensación y de las tasas de ganancia. Por lo menos hay que quitar las dos is y luego ver si la palabra es compensación o es igualación o nos es indiferente una que la otra. Claro, entonces aquí lo que está Marx criticando a Cherbuliez es que intenta explicar la ganancia desde el volumen de productos, pero eso no explica nada de la plusvalía, ¿no? Nos permite entender de dónde surge la plusvalía ni la ganancia. ¿Qué hay detrás o cuál es la médula racional del planteamiento de Cherbuliez? Que la maquinaria entra en el proceso de trabajo y ayuda a aumentar el volumen del producto sin aumentar su valor más que por el desgaste. Pero no es la máquina la que crea de por sí un incremento de la masa, sino que es el trabajo, ¿no?, más productivo gracias a esa máquina, ¿no? La máquina ayuda a crear un producto mayor en determinado tiempo de trabajo, ¿no? Entonces aquí lo que nos falta en todo momento de analizar es la producción de valor y de plusvalor, ¿no? Y cómo esto actúa pues también cuando aumenta el capital constante, aumenta la productividad, etcétera, ¿no? O sea, libro 1 de capital. De modo que, pues, Cherbuliez no desarrolla la ganancia, solo explica, pues eso, cómo se manifiesta, ¿no? Yo creo que cuando Marx habla aquí de desarrollar se refiere a reproducir por la vía del pensamiento lo concreto. Por eso él, para desarrollar la ganancia, empieza por el valor bueno, pues por el valor, el plusvalor, y después llega la tasa general de ganancia, ¿no? Entonces así es como, yo creo que eso es lo que se refiere más con desarrollar, ¿no? Entonces, Cherbuliez explica cómo se manifiesta, así es como se nos presenta, como que hay una cantidad mayor respecto a la que repone el capital consumido, como excedente sobre el coste de producción. Entonces se afirma, ¿no?, la existencia de la ganancia, pero no se dice nada de su esencia. Y la esencia ya sabemos que está escondida en el plusvalor. Os comparto aquí que en el texto de Fernández Liria y el otro sobre el capital, pues hacen exactamente lo mismo, ¿no? Parten directamente de la tasa de ganancia
y dejan de lado el plusvalor y eso. En la página 329 también hay un error, hay que añadir hay que añadir lo que crea en la línea 4, o bueno, perdón, en el principio de la línea 5 de la página 329. Se trata, por tanto, de un cambio operado en la parte del capital consumido y no del excedente de capital empleado sobre el consumido, lo que crea el excedente de producción, suponiendo que no se trate de ramas industriales en las que, como ocurre en la agricultura, el volumen de producto es o puede ser independientemente del volumen de capital invertido, en parte de circunstancias naturales incontrolables. Aquí es donde volvía a aparecer la pequeña reflexión sobre la cuestión natural. Y en la página 330 hay otro error, o es confuso todo el párrafo en general, y la exposición, ahí está traducido creo que correctamente. En general, lo que Cherbuliez tiene en mente con su capital consumido y no consumido es la diferencia entre capital fijo y circulante, en lugar de aferrarse a la diferencia que él mismo ha establecido en el capital que emerge de su proceso de producción. La plusvalía ya está presupuesta para la circulación, y en la medida en que las diferencias que surgen de la circulación afectan la tasa de ganancia, nada tiene que ver con el origen de la ganancia. El origen de la ganancia es el plusvalor. Y en cambio, la cita de Wenceslao, pues hay por ahí cosas confusas. Ahora no recuerdo exactamente, no tengo aquí señalado, pero es página 330, el párrafo del medio, el que empieza con lo que en general flota en la mente. Así comienza en esta de... Lo que en general flota en la mente de Cherbuliez con su capital consumido y no consumido es la diferencia entre capital fijo y circulante, que debiera registrar en la diferencia de capital nacida del mismo proceso de producción, en vez de querer descubrirla en una diferencia creada por él mismo. No sé, está un poco oscuro la cosa, y además está añadido eso de querer descubrirla en una diferencia creada por él mismo. Aquí lo que os comparto es pegado en el traductor del DeepL con la edición alemana. Bien. Entonces, pues bueno, a lo que se reduce la cuestión es que pues Cherbuliez roza la causa del descenso de la tasa de ganancia, pero no logra resolverlo, ¿no? ¿A qué llega? Pues a que la tasa de ganancia cae, a pesar del incremento absoluto de la ganancia, debido al aumento mayor del capital empleado, ¿no? Y lo que se trataría entonces sería de explicar el fundamento de esto, pero como ya hemos dicho que no hay ni capital variable ni plusvalor, pues no es posible, ¿no? Y nos dice más que cuanto más se acerca, mayor es la torpeza. Sin embargo, pues Cherbuliez es acertado en cuanto a la cuestión de la nivelación de la tasa de ganancia. Se va viendo que es acertado en la que Marx considera las regiones más, pues más cercanas a la realidad concreta, ¿no? del modo de producción capitalista. Por eso, no recuerdo muy bien cómo era una reflexión del libro 3, que venía a ser como que lo que estaba allí era más asequible para los burgueses que lo que venía en el libro 1 del Capital, o más propio de sus preocupaciones o de su intuición inmediata. Todo lo que tiene que ver con la ganancia y tal, frente a todo lo que tiene que ver con el plusvalor. Nos dice más que Cherbuliez cierra erróneamente. Esta doble ley de la distribución asigna en última instancia a las diferentes clases de producciones sus respectivos valores y precios. Y pues frente a eso, Marx le corrige diciendo que la determinación del valor es el principio original, el principio, el punto de partida de la tasa de ganancia y de la formación de los precios de producción. Entonces, Cherbuliez estaba confundiendo precios de producción con valores, porque bueno, ya sabemos que ni siquiera había explicado qué era el valor, no ha explicado el plusvalor, etc., ¿no? Entonces, pues eso, toda la torpeza de Cherbuliez proviene, por tanto, de que no considera independientemente el origen y las leyes del valor y la plusvalía.
Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Vamos, una de las cosas de las teorías de la plusvalía es que queda clarísimo por qué la estructura del capital es como es. Vamos, es que eh, resuelve todos los problemas y los agujeros en los que se habían metido eh, los economistas previos al no, pues al no tener estructurada una comprensión de arriba abajo de la dinámica del modo de producción capitalista, ¿no? Bien. Dice Marx, que había dicho Marx, que Cherbuliez roza un poco la, la relación entre trabajo, salario y capital, que ahí hasta cierto punto lo concibe acertadamente, ¿no? Pero hay un error, ¿no? También en Cherbuliez, porque con estas contradicciones, ¿no? Primero dice que las personas no tienen nada mediante cesión legal. Tienen que dar algo a cambio, ¿no? Se puede adquirir lo necesario ofreciendo su trabajo al capitalista. Solo pueden adquirir el derecho a las cosas que le asignan como precio del trabajo, pero no al producto de ese trabajo ni al valor que ellos le añaden, ¿no? El proletariado, al vender su trabajo por un determinado fondo de medios de vida, renuncia por entero a todo derecho a las otras partes del capital, ¿no? Esto sería la parte acertada. La adjudicación de estos productos sigue siendo la misma de antes. No se modifica en modo alguno mediante el acuerdo mencionado. Los productos siguen perteneciendo exclusivamente al capitalista, quien suministra las materias primas y los medios de vida. Es esta una consecuencia rigurosa de la ley de apropiación, cuyo principio fundamental es, a su vez, la adjudicación exclusiva a cada trabajador y aquí el problema de los productos de su trabajo. ¡Pam! Ahí, hasta aquí, todo venía correctamente concebido, ¿no? Dice Cherbuliez, el trabajador tiene derecho exclusivo al valor resultante de su trabajo. Y ya sabemos que si eso fuese real, quedaría abolido el modo de producción capitalista. Entonces, la crítica de Marx es que Cherbuliez no comprende ni explica cómo la ley de las mercancías, o sea, el intercambio de equivalentes, se traduce en la ley de la producción capitalista, que es lo que Marx explica en el salto de la sección 1 a la sección 2 de Capital, ¿no? Y en la producción capitalista, que solo en ella, solamente a base de la producción capitalista, es esencial que el producto pase a producirse como mercancía. En la producción capitalista, la mercancía es factor esencial, solamente en ella. Y entonces, ¿cómo la ley de las mercancías se convierte en ley de producción capitalista, en la cual una parte del trabajo es apropiada sin intercambio, ¿no? Entonces, Cherbuliez venía exponiendo correctamente las cosas y de repente no llega a dar la conclusión a este salto, ¿no? De explicar la ley de la producción capitalista. Entonces, bueno, luego viene este párrafo de Marx, un poco largo. Esta ley fundamental es pura ficción, surge de una apariencia, no, esta ley fundamental de que el trabajador tiene derecho exclusivo al valor resultante de su trabajo. Surge de una apariencia de la circulación de mercancías. Las mercancías se intercambian en proporción a su valor, es decir, el trabajo que contienen. Los individuos se enfrentan entre sí solo como propietarios de bienes y, por lo tanto, solo pueden tomar posesión de los bienes de otros al enajenar sus propios bienes. Parece, pues, como si solo tuvieran que intercambiar su propio trabajo, ya que el intercambio de bienes que contienen mano de obra extranjera no es otra palabra ajena. En la medida en que no fueron recibidos nuevamente por intercambio de sus propios bienes, tienen relaciones entre las personas diferentes a las de los propietarios de bienes, de compradores y vendedores. En la producción capitalista, esta apariencia se desaparece, lo que muestra su propia superficie. Yo creo que cuando dice más aquí que en la producción capitalista esta apariencia desaparece, creo que se refiere a que cuando observamos la producción capitalista, no que sea evidente la producción capitalista, ¿no? En la producción capitalista lo que se muestra en la superficie es justo esta ficción, pero si observamos la producción capitalista, esa apariencia, o sea, si analizamos, esa apariencia desaparece. Lo que no desaparece, sin embargo, es la ilusión de que originalmente las personas solo se enfrentaban como propietarios de bienes y, por lo tanto, todos son solo propietarios en la medida en que son
trabajadores. Esto es una ilusión que surge de la aparición de la producción capitalista y nunca ha existido históricamente. En general, el hombre aislado o social siempre aparece como propietario, antes de aparecer como trabajador. Ya sea propiedad aquello que él mismo atribuye a la naturaleza, aquello de lo que se apropia de la naturaleza, o que como familia, tribu, comunidad, se atribuye en parte a la naturaleza, en parte a los medios comunes de producción ya producidos. Y tan pronto como cesa la primera condición animal, la propiedad siempre se aplica a la naturaleza, ya mediado por su existencia como miembro de una comunidad, o sea, individual o mediado como miembro de una comunidad, familia, tribu, etcétera, por una relación con otras personas, que determina su relación con la naturaleza. El trabajador desfavorecido, como principio fundamental, es más bien una criatura de la civilización a escala histórica de la producción capitalista, ¿no? Se trata de una ley de expropiación, no de apropiación, al menos no de apropiación como tal, como imagina Cherbuliez, sino del tipo de apropiación que corresponde a un determinado modo de producción específico. Entonces, bueno, sin más, Marx resaltando esta explotación de los que carecen de medios de producción, mientras que Cherbuliez estaba haciendo apología de la ley de la apropiación, de que cada cual es dueño de su propiedad. Porque también sabemos que Sismondi fue en todo momento también defensor de la propiedad privada, a pesar de sus críticas a algunos aspectos del modo de producción capitalista. No sé quién ha hecho algunas correcciones, me imagino. No sé si alguien quiere comentar por qué ha subrayado esas palabras. Sí, yo. Este párrafo lo tenía subrayado y revisado en alemán y todo lo demás, porque me parece fundamental, sobre todo la segunda parte. Eh, Hay que tener en cuenta que una de las componentes de la ideología neoliberal es todos somos propietarios, y los trabajadores son propietarios de su capital humano. Lo que tienen que hacer es valorizarlo. Bueno, y Marx, y además un principio también de la filosofía liberal, pues es que, y burguesa en general, es que, ilustrada también, pues, y está en la base de los principios de los derechos humanos y todo lo demás, es que el principio de propiedad es común al desarrollo del ser humano desde el origen de los tiempos. Por tanto, el marxismo que quiere suprimir la propiedad, pues es una aberración en términos antropológicos. Y aquí Marx dice que efectivamente, la propiedad antecede al trabajo. Solo eran propietarios en cuanto a trabajadores. Dice, en términos generales, el hombre, aislado socialmente, se manifiesta siempre como propietario antes que como trabajador. Marx lo reconoce. Esto es de una importancia antropológica muy grande. Lo que dice, lo que dice es que con el desarrollo, con el paso del estadio animal al estadio social, hay una determinación, un intermediario entre el individuo aislado, que es su entorno social. Y esa intermediación determina su existencia como miembro de la comunidad. Ojo, que ahí la palabra existencia es el famoso Dasein, la que lo utiliza más es el Dasein, el Dasein hegeliano. Por tanto, la relación con las demás personas condiciona la relación con la naturaleza y, por tanto, con el sentido de lo que es la propiedad. Es decir, el propio concepto de propiedad es un concepto históricamente determinado en Marx, mientras que el concepto de propiedad ideal que manejan los neoliberales y los ilustrados, pues es eso, es puro idealismo. También he subrayado la palabra criatura, que es Marx utiliza la palabra Geschöpf, que es criatura. Wenceslao pone la palabra promedio. Es un promedio de la... No, es una creación, es una criatura de la civilización. Y en la escala histórica, de la producción capitalista.
El trabajador no propietario es, es un producto, un resultado ¿eh? Genético del desarrollo civilizatorio y en términos de escala histórica de la fase capitalista, de la producción capitalista. Es lo que dice ahí. Por tanto, lo que el trabajador es expropiado. El trabajador asalariado, eh, eh, en ese sentido, sería la aberración es el trabajador asalariado, que no puede ser propietario. Decir que uno es propietario de su trabajo es como decir que uno es propietario de su propio cuerpo. ¿Eh? Mi cuerpo es mío. Pues no, no. Si uno leyera bien a los filósofos materialistas serios como Gustavo Bueno, entiende que uno no es propietario de su cuerpo, uno es el cuerpo es parte integral del uno. El uno no se manifiesta al margen de su cuerpo. Por tanto, no puede ser propietario. No puede uno ser propietario del propio objeto que es propietario, que es objeto y sujeto al mismo tiempo. Bueno, pues el trabajador asalariado es parecido. ¿Eh? Es el que es expropiado. ¿Eh? No es que se apropia de su capital humano, sino que el trabajador, en tanto que asalariado, es expropiado del derecho fundamental a ser propietario, del derecho antropológico como ser humano, previo al derecho a trabajar. Por tanto, el concepto de propiedad Joaquín, ¿te hemos perdido? Has dicho, por tanto, el concepto de propiedad y de repente ya no se te oye más. ¿O soy yo? Tu micrófono aparece desactivado, ¿eh? que digo que es un concepto a problematizar en términos políticos y, por tanto, a combatir la concepción idealista de la propiedad, que es la que prevalece hoy en día. El comunismo no significa la desaparición de la propiedad, ni siquiera de la propiedad privada. Supone la desaparición de la posibilidad de expropiar el derecho a ser propietario de la mayoría. Ahí está esa contraposición, Joaquín, de Marx de la propiedad privada versus propiedad personal. Que cuando ellos hablan de propiedad privada se refieren en todo momento a la propiedad privada capitalista que sustrae eh, plus, plus valor, ¿no? Y propiedad personal justo es lo que no es posible desarrollar como obrero, o prácticamente no es posible desarrollar como obrero. Sí, sí. No, pues este párrafo es importante desde el punto de vista político y antropológico, y para entender la historicidad de los conceptos en Marx. Una cuestión de la traducción final, bueno, yo no sé nada de alemán, pero yo uso el DeepL. el, Más bien una criatura de la civilización ahí, no sé por qué está puesta esa E, no sé si yo pegué mal, pero lo que traduce el DeepL es, ahí hay una I de Marx, una criatura de la civilización y en la escala histórica de la producción capitalista. No sé si escala histórica sería equivalente a decir y en la etapa histórica de la producción capitalista. Entonces, es una criatura de la civilización y concretamente en la etapa histórica de la producción capitalista. Es que la civilización es un proceso de miles de años, y los modos de producción se van sucediendo. Lo que quiere decir que en escala histórica el concepto de civilización no es histórico. El que es histórico es modo de producción feudal, modo de producción asiático, etcétera. Entonces, en escala histórica del, es un producto de la producción capitalista.
Vale, vale, vale. Si es que esa palabra, bueno, sin más. Escalera de, lo traduce DeepL, no sé. Vale, vale. Bien, punto 4 entonces. Sobre la acumulación como... Es que la palabra que dice no es escala, es Stufenleiter, es decir, en la escalera de los procesos históricos, Stufenleiter es la escalera de las etapas, ¿eh? Corresponde al capitalismo, a esa fase. O Vale, sea que vale, vale. la I sí es correcta ahí. Vale. Sí, que igual en castellano no se pondría escala, se pondría otra palabra. A ver, entonces, bueno, el punto 4 sobre la acumulación como reproducción ampliada. Bueno, empezamos con una cosa ya desmentida a Smith, de que la acumulación, pues eso, ya sabemos que no se reduce a la inversión en salario, también cuando se acumula capital hay que invertir, al mismo que aumenta el capital variable, hay que aumentar el capital constante en función de la composición orgánica del capital en un momento determinado, ¿no? Nos distingue aquí Marx entre la reproducción simple y la reproducción ampliada, ¿no? ¿En qué punto se distingue? Pues en la reproducción ampliada hay trabajo nuevo añadido que se emplea como capital constante, o sea, el trabajo nuevo de la última producción pasa a capital constante. Cuando se alarga la jornada y se desgasta más rápido el capital constante, nos comenta Marx que también es un momento de acumulación, porque más rápido queda a disposición para reinvertirlo. El dinero adicional de la reproducción ampliada no hace necesaria la reposición sistemática de los elementos, ¿no? El capitalista puede decidir cómo organizar las compras y las compras. Pues solamente había recogido esta cuestión del capítulo 4. No sé por qué. Si no tiene más anotado. ¿Queréis comentar algo del apartado 4? Pasamos al 5. Sí, un error. El último párrafo del apartado cuarto están movidas las palabras. Y falta. Con el excedente de dinero se podrá comprar o disponer de todo producto, aunque el productor a quien se compra no invierta su ingreso en el producto. O sea, no es con el excedente de dinero todo producto podrá comprar o disponer de. Con el excedente de dinero se podrá comprar o disponer de todo producto. Falta el se y el todo producto va en otro sitio, antes de la coma. Perfecto, apuntado. Entonces, bueno, el punto 5, que es un poco, se mete con muchos meollos que me voy a saltar, al menos que queráis ahondar en ellos. Elementos de sismondismo en Cherbuliez, sobre la composición orgánica del capital, que es una parte en la que se centra mucho Marx, la disminución absoluta del capital variable en las esferas más desarrolladas de la producción capitalista, alteración de la proporción de valor entre el capital, cuando permanece constante la composición orgánica del capital, la composición orgánica del capital y las diferentes proporciones entre capital fijo y circulante, y diferencias en cuanto a la rotación del capital y su influencia en la ganancia. O sea que hay mucho de algunas cosillas del libro 2 y del libro 3. Bueno, pues aquí es donde nos avisa Marx ya la primera vez, luego lo repite, de que hay una curiosa amalgama de antagonismos sismondianos y ricardianos. Uno de los puntos sismondianos es que Cherbuliez se fija solo en el nivel del salario, en cómo el incremento del capital productivo, el incremento del capital constante que ocurre respecto al salario, pero no se fija en todo lo que habíamos dicho de la producción de valor, plusvalor, etcétera, etcétera. Vale, ahí en la página 336, en la frase de abajo, hay
un conjunto de errores. Esto es sismondiano. Entonces, habría que tachar ahí, no hace falta esa palabra concebido, ni hace falta el cómo. O sea, la influencia sobre el nivel del salario. A ver. La influencia, y es simplemente lo que dice el texto alemán, es la influencia sobre el nivel de salario, el único punto de vista de Cherbuliez. No, no hay más, todo concebido, bueno, todo lo demás es añadido de Wenceslao. Y esto conduce enseguida, hay que sustituirlo por desaparece por completo en una indagación, en vez de conduce enseguida a, es desaparece por completo en una indagación en que el valor, en que se supone siempre que se paga el valor del trabajo y no se toma en consideración las fluctuaciones del precio de mercado del trabajo por encima o por debajo del punto, ¿no? Por encima o por debajo del valor. Entonces, esto desaparece por completo, es lo que dice la edición alemana, cuando se emprende esta indagación, que ya sabemos que es la indagación que Cherbuliez no emprendió. Bien. Lo que viene a problematizar las siguientes páginas más es qué determina la diferente proporción entre los elementos del capital productivo, ¿no? Pues bueno, es la composición tecnológica del capital, que esa como viene determinada, pues ante una productividad dada, se impone, o sea, cierta cantidad de elementos materiales, ¿no? Estamos en la dimensión técnica, la dimensión de valor de uso, cierta cantidad de elementos materiales de capital constante corresponde a cierta cantidad de elementos materiales de capital variable o de personas, ¿no? De obreros más bien. De modo que el desarrollo de la productividad ya sabemos que reduce el capital variable. Sin atender aún, ¿no? Eso ya habría que ver en segunda instancia si eso implica o qué hay ahí en las bajadas o no bajadas del salario, ¿no? Es una cosa de segundo orden. Los cambios en la composición de valor, sin que cambien la composición técnica, es un fenómeno que puede darse, ¿no? Puede cambiar el valor de capital constante, puede cambiar el valor de capital variable, o pueden cambiar ambos, todo ello sin que la composición técnica se vea alterada. Entonces, bueno, más se pone a analizar qué ocurre en cada uno de estos pasos. No sé si merece la pena que entremos en esto, o más o menos ya lo sabemos, ¿no? Si se reduce y se emplea a los mismos trabajadores, pues aumenta la tasa de ganancia. Si se reduce, perdón, el capital constante, se emplean los mismos trabajadores, aumenta la tasa de ganancia porque obviamente el plusvalor es el mismo, pero hay un capital que ha quedado libre o que bien puede quedar simplemente libre o emplearse en ampliar la escala de producción, pero la cuestión es que hay que adelantar menos capital en conjunto porque se ha reducido el valor de capital constante, el plusvalor se mantiene, consecuencia la tasa de ganancia aumenta. Bien, si aumenta de valor, pues debe emplearse más valor en capital constante para emplear el mismo capital variable y cae la ganancia aunque se mantenga el plusvalor cae la tasa de ganancia aunque se mantenga el plusvalor y la tasa de plusvalor, ¿no? Porque hace falta ahora más valor adelantado como en total, ¿no? En fin, de esto va un poco la cuestión, que creo que podemos saltárnoslo, ¿no? La otra reflexión, pues que también más o menos ya sabemos que los cambios orgánicos, tanto los orgánicos o los técnicos, como los cambios, que aunque Marx usa a veces orgánicos como la síntesis de técnico y de valor, ¿no? Como dice en el libro 1 del Capital. Pero bueno, tanto los cambios, digamos, técnicos y los cambios de valor, pues, se deben a una cosa u otra, pueden ejercer el mismo efecto en la tasa de ganancia, ¿no? Pero se distinguen se distinguen en que si los segundos, o sea, los de valor, no obedecen a cambios temporales, a fluctuaciones en los precios de mercado, deben entonces obedecer a cambios orgánicos en las esferas que suministran los elementos del capital constante o del capital variable.
Bien. Luego, el otro punto, el de capital, si se mueven los dos no entra mucho, pero sí hace una serie de, de reflexiones. De nuevo vuelve a pasar por encima o mencionar la cuestión de las limitaciones en la producción agrícola versus la menor limitación en el trabajo de la industria, o cómo el trabajo industrial todo él puede definirse, ¿no? Organizarse y ordenarse, y en la naturaleza hay una serie de condiciones naturales con las que mediar. Vale, la página 343. Por tanto, la producción de diferentes magnitudes de valor no implica... no implica, no excluye la producción de la misma cantidad de valor excedente. En la página 343, el párrafo primero cierra con una frase que suena un poco extraña, y es porque hay una palabra que está cambiada. La producción de magnitudes de valor diferentes, dice Wenceslao, no implica, por tanto, la producción de la misma plusvalía. Y es que no excluye, porque acaba de poner ejemplos en la cual hay una producción de magnitudes de valor diferentes con la producción de la misma plusvalía. Y claro, que producción de magnitudes de valor diferentes implique necesariamente la producción de la misma plusvalía sería extraño, ¿no? O sea, lo que ocurre es que no excluye que pueda ocurrir. Y nada más acaba eso, el principio del siguiente párrafo, en vez de en el segundo caso, es en el segundo año. Porque ya está hablando Marx de cuando el productor de carbón que ha adelantado capital para 10 años ya está en el segundo año, entonces ya ha empezado a amortizar un poquito del desgaste de la máquina, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de reflexiones que me las voy a saltar. Ahora decís que si entramos a algo, porque creo que hay como cosas como medio incompletas, medio salteadas, y habría que... Sí, pero antes, igual, yo quiero llamar la atención sobre justo ese párrafo que es la última corrección. Me parece también un párrafo muy importante. Dice, desde el punto de vista del análisis empírico, porque dice, en todos los capitales que emplean mucho capital fijo, con las mismas condiciones de producción, la tasa de ganancia aumenta necesariamente a medida que desciende año tras año el valor de la maquinaria del capital fijo como consecuencia del dechet ya amortizado. Y eso lo llama ganancia extra. ¿En qué página estás, Joaquín? En la misma, en la 343. No me sitúo ahora en qué línea estás. A ver, en el segundo año el capital fijo del productor del carbón sería igual a 45, el variable igual a 50 y el excedente igual a 50. Por tanto, el capital desembolsado igual a 95 y la tasa de ganancia igual a 50. ¿Eh? Y más adelante dice, no cabe pues la menor duda de que en todos los capitales que emplean mucho capital fijo, la tasa de ganancia aumenta necesariamente a medida que desciende año tras año tal. Una tasa creciente de ganancia. Y termina el párrafo, cuando las últimas líneas de la página. Cuando inversiones de capital fijo presuponen la posesión de grandes capitales y como estos grandes capitales dominan el mercado, parece como si, por la razón expuesta, trabajasen por una ganancia extra. Esto es muy interesante porque normalmente cuando se dice cuando hay empresas dominantes, hay situación de oligopolio, monopolio, obtienen un extra beneficio, porque pueden vender, pueden sustraerse a la ley del valor hasta cierto punto. Pero más dice, ojo, que en muchos casos
La tasa de ganancia creciente, es decir, que no se manifiesta la tasa de creciente de ganancia, que por cierto, en la página anterior, no, en la página anterior no, más adelante va a decir que nadie discute que existe, la tasa, bueno, pues en términos empíricos se puede estar manifestando una tasa creciente de ganancia, es decir, ven, no se comprueba que no hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y lo que está ocurriendo es esto que señala, en una economía dominada por sectores en los que se emplee mucho capital fijo, por ejemplo, en países colonizados y en los que se explotan minas, su producción es puramente producción minera, por ejemplo, la tasa de ganancia puede parecer que está subiendo. No, eso son las rentas monopólicas que obtiene el capital. No, no, no. Es porque eh, no es lo mismo la inversión en capital que la amortización del capital consumido, ¿eh? Que es el que entra a formar parte del valor. Por tanto, esta idea de la tasa creciente de ganancia y su manifestación, no como consecuencia de una manipulación de los precios de producción por parte del poder monopólico, sino como consecuencia del ritmo de rotación del capital y de la composición orgánica del capital, me parece muy importante. Luego hay un punto en que dice que hay que distinguir, por tanto, según cómo la rotación influya en la plusvalía. Aunque luego, si yo no recuerdo mal, todo se trata en explicar en qué manera la rotación influye en la ganancia, no en la plusvalía, porque, y si yo no entiendo mal, no habría forma de que la rotación influyese en la plusvalía, a menos que estemos hablando de que la recuperación de capital, como por ejemplo esos 50 o esos, como por ejemplo la recuperación del desgaste de la maquinaria de esa industria de carbón, esa recuperación del desgaste vuelva a entrar en la producción y permita producir más plusvalor, ¿no? Pero bueno, todo lo que se queda del apartado se basa en analizar cómo la rotación influye en la ganancia por una más lenta reconversión del plusvalor en capital o por necesidades del capital, ¿no? Y la conclusión, bueno, todo lo que incrementa los adelantos sin incrementar el plusvalor o la plusvalía hace que disminuya la tasa de ganancia, ¿no? Aunque se mantenga el plusvalor. Un capital fijo grande afecta a la tasa de ganancia, aunque no afecte al plusvalor. Sí, ojo, ahí hay otro error, ¿eh? Hay que distinguir, por tanto, según cómo la rotación influye en la plusvalía. No cabe duda de que hay dos circunstancias íntimamente relacionadas con esto. Uno, la plusvalía no puede calcularse. No, la palabra no es calcularse, no puede acumularse. La plusvalía no puede acumularse tan rápidamente, ¿eh? Con tanta frecuencia para reconvertirse en capital. ¿Cómo dices esta palabra? ¿Transformarse? ¿Eso? En lugar de calcularse es acumularse. La plusvalía se acumula cuando en el proceso de metamorfosis se convierte en capital de nuevo, en dinero. Y lo que dice Marx es que eso no se puede hacer tan rápidamente. O igual lo que se refiere es una cosa que sí me acuerdo del libro 2 o del 3, que es, pues por ejemplo, este del carbón ha recuperado 5, pero ese 5 no, todavía puede no ser suficiente para hacer ningún tipo de inversión. Claro, efectivamente eso se refiere. Para que se reconvierta el nuevo en el capital invertido inicialmente. Claro, si pone calcularse no se entiende nada. Bueno, entonces luego nos expone las tres, creo que eran 3 puntos, ¿no? Prolongada permanencia del producto en la esfera de la producción, pues se va acumulando trabajo, queda ahí el capital ahí retenido en la producción, se acumula el trabajo y el plus trabajo y se retrasa la venta. Bien. Bueno, y aquí nos habla entonces aparece ya la igualación de la tasa de ganancia producido por los mismos efectos de la rotación. Otra posibilidad es que tras terminado el proceso de trabajo
permanece la producción, ¿no? Es el caso del vino en la bodega, que no hay que hacerle nada, o hay que hacerle muy poco, no hay que trabajar con ello, pero no puede salir todavía la producción mientras sigue ahí madurando o añejándose. Y la otra circunstancia es interrupciones en el propio proceso de trabajo, momentos en los que hay que esperar a que ocurran determinados procesos químicos o lo que sea para poder volver a aplicar trabajo sobre el producto que se está produciendo. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la prolongada permanencia del producto en la esfera de la producción, y la otra gran cuestión es el lento retorno del capital circulante por mercados distanciados. Bien. Y pasamos así al 6, al menos que a las dos ideas del 6, al menos que queráis decir algo del 5. Entonces, bueno, pues el punto 6, Cherbuliez amalgama eclécticamente las concepciones antagónicas de Ricardo y Sismondi. ¿Qué es lo que Marx dice que es sismondiano en Cherbuliez? Que el incremento absoluto del capital productivo ofrece algunas ventajas para los trabajadores, ¿no? O sea, que es cierto que hay algunas interrupciones, pero a pesar de ello, el fondo de los medios de vida experimenta un incremento absoluto que permite contratar a más obreros. Esa es una de las ventajas. Y la otra ventaja es que la productividad abarata mercancías que pasan a entrar al consumo obrero o que se pueden consumir por parte de los obreros en mayor medida, etc. Pero en oposición a esto, también sostiene Cherbuliez, aunque no nos dice si esto es ricardiano o qué, simplemente más nos dice que es en oposición a lo anterior, que lo anterior había quedado calificado de sismondiano. La reducción de los medios de vida tiene efectos funestos. Las circunstancias que determinan el progreso económico son en gran parte independientes de la voluntad de los capitalistas productores, y es más bien el consumo relativo del trabajador lo que hace que su situación sea afortunada o desafortunada. Aumento mayor de los productos inasequibles que los que han entrado a su opción de consumo. Por tanto, mayor distancia respecto al capitalismo, por tanto, descenso en la posición social, descenso relativo, empobrecimiento relativo del obrero en el seno de la sociedad, por más que pueda acceder a determinadas mercancías que antes no podía. Y esto nos dice Cherbuliez, que no remedia la causa de su miseria, siguen estando obligados a vender su fuerza de trabajo y a renunciar a los productos del trabajo. Entonces, bueno, estos puntos interesantes, a pesar de que pueda aumentar el consumo, ¿no?, de valores de uso, la dependencia del obrero respecto al capital puede ser o es tanto mayor, ¿no? Es tanto más imposible escapar de su relación con el capital y, por tanto, renunciar a su propio producto de trabajo. Y aquí, bueno, Cherbuliez se lamenta de que hay una carencia en el vínculo entre el trabajo asalariado y el capital, ¿no? Parece que Cherbuliez busca una especie de estado corporativo o algo así que haga cohesionar a las dos clases, o que haga que se vinculen de alguna manera interna cuando no existe, ¿no? Entonces, Marx dice, esta última frase de un vínculo es auténticamente sismondiana y además absurda. Yo creo que es interesante porque yo creo que esta idea de equilibrar trabajo, salida y capital y tal, pues es una cosa pues, muy del siglo XX, ¿no? Desde Nazi hasta, pues bueno, hasta Lázaro Cárdenas también en México. Y bien, Cherbuliez es un antiterrateniente como James Mill. Considera que todos los impuestos se deben cargar sobre la renta de la tierra, porque pues los terratenientes son, no sé si los llama como haraganes, ¿no? Sí, haraganes. Pero como es difícil distinguir entre ganancia y renta, y como es difícil que los impuestos afecten solamente a la renta y no afecten a ninguna otra cuestión, pues llega a la conclusión de Ricardo, ¿no? Nos dice Marx, a la conclusión de que ya sabíamos
Marx lo repite esto muchas veces en diferentes textos, de que la burguesía radical llega en determinados momentos a reclamar la abolición de la propiedad privada de la tierra, para que sea el Estado el que cobre la renta, sea una renta que no interfiera en el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas y no encarezca los productos, ¿no? Y así es como Cherbuliez busca emancipar la industria, que quedaría libre de toda traba y cobraría un auge formidable. Y esto, pues bueno, tiene un poco que ver con el fin del anterior capítulo, en el cual venía a exponer Marx más o menos lo mismo, pero en términos socialistas, como si esto fuese posible, las contradicciones del modo de producción capitalista pues resaltarían, porque ya sería mucho más clara la contraposición antagónica y sin otras contradicciones, ¿no? Más que la de obrero capitalista, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, dice Marx, ¿cómo se compagina esta conclusión ricardiana con el buen deseo de Sismondi de vincular el capital y la producción capitalista? Que aquí nos quedaríamos un poco despistados con qué se puede ser esto del capital y la producción capitalista. En el resumen de Jorge Enonius dice que se refiere a la vinculación de capital y clase obrera, y tiene que ser eso porque si no, no tiene sentido, y porque la palabra vincular es la que se está riendo Marx, ¿no? Desde la página anterior, o sea, que tiene que ser, Marx lo ha escrito así, pero tiene que estar refiriéndose a este vínculo entre el trabajo asalariado y el capital, que es lo que estaba, lo que pedía Cherbuliez, ¿no? Y ante esa buena intención, pues Cherbuliez no tiene más que un lamento. No, no hay opción de tal vínculo. El capital destruirá por doquier, esto dice Cherbuliez, destruirá por doquier las viejas diferencias sociales para suplantarlas por esta simple clasificación de los hombres ricos y pobres, ricos que disfrutan y gobiernan y pobres que trabajan y obedecen, ¿no? De lo que se trata para Cherbuliez es de romper todas las ataduras del capital. Y parece que la desmoralización de los proletarios, pues, es inevitable, ¿no? Y, bueno, interesante porque esta frase de Cherbuliez, aunque aquí simplemente está puesto como hombres ricos y pobres, pues resuena un poco al manifiesto, ¿no? Cuando dice que se simplifican las contradicciones de clase, ¿no? En el capitalismo, y aquí más o menos viene a decir una idea similar, ¿no? Las viejas diferencias sociales son suplantadas por la simple clasificación de ricos y pobres. Y con esto hemos terminado el capítulo de Cherbuliez. Me ha resultado un capítulo un poco más retorcido que otros. Y luego mucho, no sé si tenían tantos pequeños fallos los capítulos hasta ahora. Este está especialmente... Igual es que en los últimos, si en general fue muy rápido en la traducción, igual los últimos los terminó a uña de caballo. Pues, como que si queréis comentar algo, Víctor, que ha estado muy callado, o si no, hemos terminado. Pues Víctor no dice nada. Ya solo nos queda el próximo que se encarga Juan y el anexo, los apéndices, ¿no? Eso es, nos quedan 2 sesiones, sí. Y los La de Juan, apéndices, ¿quién los va? Víctor, Víctor. Voy a anotarlo para que no se me olvide. 24 de mayo Juan, 7 de junio Víctor.